Pues estamos encantados de encontrarnos una vez más aquí en el Hotel Westin Palace, en Plaza de las Cortes, en el número 7, para dar comienzo a un nuevo programa en el que vamos a hablar en esta ocasión de un tema como es la Inquisición con nuestro amigo César Cervera Moreno. Posteriormente nos vamos a ir a patear la calle de la mano de nuestro compañero Amadeo Álvarez, todo ello en unos momentos aquí en vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura. Esperamos aquí en el restaurante Nuevo Puerto Vigo y será un placer contar con ustedes y poder atenderlos con nuestro mayor esmero. Restaurante Narcea Mercamadrid. Desde 1996 trabajamos cada día para consolidarnos como lugar gastronómico de culto. Platos de cocina tradicional con un toque creativo. Trabajamos con productos de temporada. La excelencia culinaria al mejor precio solo la encontrará con nosotros. Restaurante Narcea Mercamadrid. Toda una experiencia gastronómica. Yo os invito a todos a que vengáis a probar nuestros productos y a probar nuestra gastronomía y nuestro servicio y calidad-precio que tenemos.
os invito a todos a que vengáis a conocernos. Si necesitáis cualquier cosa de coche, sea llave con mando, llave sin mando, matrícula, mando de garaje o llave de casa, estamos aquí para atenderles. Bienvenidos al bufete Solaeche y Asociados. Es un despacho que cuenta con amplia experiencia en los sectores civil, financiero, fiscal, empresarial. Soy Arantxa Solaeche, soy licenciada en Derecho y Empresariales y mi especialidad es la Fiscalía Internacional. Soy la segunda generación de este despacho de abogados y os invito a que vengáis a conocernos. Cuando sus problemas empresariales empiezan a afectar a sus problemas familiares, es el momento de hablar. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91 472 70 54, 91 472 70 54. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. Pues estoy contentísimo de estar una vez más, por supuesto, aquí en el Hotel Westin Palace, y además estoy muy contento porque tenemos en esta ocasión como invitado a César Cervera Moreno, periodista, trabajas actualmente en ABC, y a partir de ahí es que yo le conozco. Yo leo, mejor dicho, un artículo de él hablando sobre la Inquisición y digo, pues oye, este es un tema que nunca hemos tocado en el programa y me gustaría tocarlo de la mano de un entendido, como es el caso de César. Bueno, antes de nada, César, bienvenido a tu programa. A partir de ahora, ya sabes, Se buscan locos por la cordura, ¿eh? Yo cuando leí ese artículo tuyo hace poquito, pues dije, oye, esto de la Inquisición no es como piensas tú, José Macías, ni como piensa el común denominador de las personas. De hecho, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ir directamente, nuestro compañero Amadeo Álvarez está en la calle, le tenemos ahí pateando la calle, e intentando recabar alguna que otra opinión y preguntas de la gente de la calle para que veamos, para que tú nos contestes y demás. ¿Te parece? Fenomenal. Venga, pues vamos a la calle con Amadeo.
amigos de Se Buscan Locos por la Cordura. Como bien ha dicho José, hoy hablamos de la Inquisición y para ello nos hemos acercado a la calle Torija 12, donde hasta 1820 funcionó el Tribunal de la Inquisición, aquí en Madrid. Pues ahora preguntaremos a la gente qué opina o qué dudas tiene sobre el tema que vamos a tratar. Hola amigo, te voy a decir una palabra y a ver qué se te ocurre. Inquisición. Bueno, no tengo muy buenos conocimientos de ello, pero sí que me gustaría saber en qué influyó la Inquisición en el pueblo español, tanto en lo bueno como en lo malo, en lo que haya podido afectar. Bueno, César, pues ahí tenemos la primera pregunta. Yo, un poco lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Veo que hay mucho desconocimiento. Entonces, si no te importa, antes de contestar cómo influyó la Inquisición tanto en lo bueno como en lo malo, pues me gustaría que nos expliques un poco, así, de una forma muy breve, qué es o qué fue la Inquisición. Bueno, la primera cuestión, es cierto, yo creo que la gente, los españoles, tenemos un desconocimiento total de lo que es la Inquisición, a pesar de que está presente en la literatura, está presente en el cine, está presente en todos lados, ¿no? Es de hecho una de las cosas por las cuales más se puede distinguir a España fuera de España, o sea, en el cine, cuando tú tienes que representar a un español como malvado, lo que tiras siempre es del español inquisidor o directamente del fanático, le das ahí un toque de fanático y entonces es algo que está con nosotros. Yo precisamente escribo el artículo en ABC y varios artículos en esta misma senda para recordarle a la gente que la presencia multitudinaria que hay de la Inquisición en la mitología, en el imaginario colectivo, no corresponde con lo que fue la Inquisición o cuál fue la influencia que tuvo la Inquisición en España. La Inquisición se funda en 1479, es cierto que se había pedido previamente, ya en la época de Enrique IV se había pedido, Enrique IV de Castilla, se había pedido permiso al Papa para volver a crear la Inquisición. Por cierto, que en Castilla nunca se había conseguido, en toda la Edad Media, se había conseguido establecer la Inquisición, porque estoy hablando de la Inquisición española. La Inquisición francesa no había habido en ningún momento interrupción, había existido siempre. Esa es otra de las cuestiones principales. ¿Por qué recordamos a la Inquisición española y no la Inquisición francesa o la Inquisición de cualquier otro país de Europa? Y bueno, la cuestión es que los reyes católicos siguen con la línea de Enrique IV, que había pedido la restauración de la Inquisición española, y ellos lo restauran en este final del siglo XV, precisamente porque hay un intento por parte de los reyes católicos de unificar el reino, de unificar religiosamente el reino. Hay que tener en cuenta que en esa época religión y política eran exactamente lo mismo. Los reyes católicos no se podían permitir tener a una minoría religiosa de ningún tipo, ni musulmana ni judía. Porque además, y perdona que te corte, César, eran otros tiempos, lógicamente, la religión tenía muchísima más influencia en la vida de las personas, lógicamente, ¿no? Totalmente. Que ahora. Sí, mira, hay que aclarar primero que al fin y al cabo yo el artículo que escribo no lo hago defendiendo una Inquisición desde postulados actuales, o sea, tenemos que trasladarnos eso, exactamente, tenemos que trasladar a esa época, comprender cuál es el contexto histórico que hay, y el contexto es que los reyes católicos piensan que este es un órgano que no solamente va a servir para unificar religiosamente a sus reinos, sino que va a ser uno de los pocos órganos que va a tener presencia tanto en Castilla como en Aragón. Hay que tener en cuenta que cuando se produce la unión dinástica no hay órganos que están compartidos, en verdad es un reino donde todo de momento está cogido con pinzas. Irán pasando los siglos hasta que podamos llamar a España Reino de España. En ese momento lo que tenemos es una unión de dos reyes particulares y donde un tribunal como la Inquisición o como la Real Hacienda o como la Santa Hermandad son los primeros órganos que tienen compartidas ambos reinos y luego más adelante Navarra. Esto para los reyes católicos es un avance tremendo, ¿no? Es uno de los órganos que demuestra que el Estado moderno español ya está en marcha. Entonces, sobre la pregunta que hacía esta persona que estaba preguntándole a Amadeo en la calle, ¿cómo influye la Inquisición tanto en lo bueno ¿qué tuvo de bueno la Inquisición? Mira, voy a decir una cosa. Yo creo que la única influencia que tiene la Inquisición, porque la Inquisición sí tiene una presencia muy larga, pero también de esos 350 años que existe la Inquisición hasta su abolición a principios del siglo XIX, hasta entonces no es un tribunal que tuviera siempre la presencia que nos estamos imaginando por el imaginario colectivo. O sea, en el siglo XIX apenas tiene ya presencia. Es un tribunal totalmente declive. Entonces, yo creo que la mayor influencia que tiene la Inquisición a lo largo de la historia para los españoles y su mentalidad es precisamente el hecho de que nos hemos creído que tuvo mucha importancia.
Sé que suena un poco extraño, pero la cuestión es que no nos hemos dado cuenta que un tribunal como la Inquisición existía en cualquier país vecino. Directamente existía, en Francia existía el mismo tribunal, solo que desconocemos los datos, desconocemos cómo actuaba. Pero para empezar existían los mismos tribunales, la misma equivalencia. Pero es que nos encontramos que en Inglaterra no existía la Inquisición, pero existía la persecución de la propia justicia del rey, porque el rey, hay que recordar que en Inglaterra es la cabeza de la Iglesia, a personas que no estuvieran en la senda religiosa, en la uniformidad religiosa que se esperaba. Tenemos la mentalidad que creemos que tenemos los españoles, la mentalidad esa fanática que creemos que nos ha trasladado la Inquisición, la tenemos con los holandeses. Los holandeses tampoco aceptaban a los católicos, hasta hace muy poco tiempo no nos aceptaban. Entonces, creo que la mayor influencia que tiene la Inquisición es habernos creído que tiene influencia. No creo que sea un órgano que vaya a representar o que pueda resumir ningún periodo de la historia de España. Antes comentabas, y hemos comentado, que hay mucho desconocimiento en este ámbito, en el ámbito de la Inquisición. Pero ¿realmente tenemos datos reales de lo que ocurría o no? Sí, totalmente. O sea, la cuestión pasa lo mismo con el tema de América, sobre el supuesto genocidio en América. El problema que tienen los españoles respecto a otras naciones es que tienen demasiada información. Los españoles, no sé si por cierta ingenuidad, tenemos esa costumbre de dejarlo todo por escrito o dejar. También es cierto que es cierto egoísmo, ¿no? Porque es dar una explicación al que esté el que esté por venir. Entonces, en los archivos de las Indias tenemos todo lo que se hizo en América, todo lo que tiene que ver con el comercio de América. El resto de países no tienen no hay un archivo igual a nivel de otros países que realizaron un poblamiento de un continente. O sea, nadie tiene esos conocimientos. Y con la Inquisición pasa absolutamente igual. O sea, es que nadie tiene reglamentado también todos los procesos que la Inquisición española. La Inquisición española reglamentaba, dejaba por escrito hasta las torturas que ejercía en muy pocos casos, en menos de un 2% de los casos, según Henry Kamen, que es un hispanista inglés. Incluso en los casos que se llegaba a dar la tortura, se dejaba registrado hasta las palabras de dolor que pudiera estar registrando el reo cuando se le estaba efectuando la tortura. Entonces tenemos unos datos bestiales de la Inquisición y eso ha jugado en contra de la propia historia de España, porque la han usado nuestros enemigos contra nosotros pensando que ellos no tenían nada que ocultar, cuando estamos viendo que se dan los mismos casos de intolerancia en el resto de Europa. Vamos a ir a la segunda pregunta, ¿te parece? Vamos allá. ¿Qué idea tiene usted de la Inquisición? Pues mi idea es que eran muy racistas y no eran como creo que se debe ser, muy posesivos. Bueno, a mí lo que me interesaba mucho es saber quién fue el creador de esto de la Inquisición. Bueno, pues la segunda pregunta, ¿quién fue el creador de la Inquisición? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que cuando estaba comentando antes que la Inquisición española fue creada por los Reyes Católicos, previo permiso al Papa, pero hay que tener en cuenta que la Inquisición existía, la Inquisición vaticana, digamos, existía desde tiempos de la Edad Media. Desde el siglo XIX se había creado en el sur de Francia para perseguir a los cátaros, para perseguir o para reglamentar la persecución de los cátaros. Por la muerte de un papa fue. Fue pues, sobre todo porque se estaba descontrolando totalmente la situación en cuanto a los cátaros. La Iglesia tiene una cierta preocupación porque la gente no se tome la violencia por su mano, no se cometan atropellos, excesos de atropellos, dentro de un problema que quiere erradicar la Iglesia, y lo quiere erradicar rápido y fuerte, pero con ciertas garantías y ciertos procesos. Y bueno, y esto es un órgano que, como decía, un tribunal que nunca se llega a imponer en Castilla, pero, sin embargo, cuando llegan los Reyes Católicos, ellos consideran que sí necesitan un tribunal parejo, porque ellos tienen un problema con el tema de los judíos, de los falsos conversos, donde ellos están intentando hacer persecución, están buscando los últimos focos de conversos para que salgan a la luz. Entonces ellos tienen este interés y se lo piden al Papa, se le concede. La diferencia que tiene la Inquisición española con la Inquisición que había existido en siglos previos es que esta Inquisición es, digamos, que hoy en día pertenecería al Ministerio de Interior, digamos, ¿no? La otra Inquisición pertenecería a la Iglesia propiamente, y esto sería un órgano de represión o un órgano de persecución de la propia corona, ¿no? O sea, de hecho, los reyes eran los que elegían al inquisidor general, si bien luego tenía que ser confirmado por el Papa. Pero bueno, en cualquier cuestión, esto era un simbolismo, ¿no? Eran ellos quienes lo elegían. Aunque los que juzgaban realmente, al final, no era la Iglesia, ¿no?
O sea, cuando era delitos de sangre, me refiero. Eso es, sí, cuando lo que nosotros consideramos es una cosa que vemos mucho en las películas, ¿no? Esos grandes autos de fe con el público congregado. Vemos que en las películas normalmente está el público que va a ver sangre, ¿no? Que está animado a ver sangre y está jadeando y insultando a los reos. Normalmente estas ceremonias no eran ceremonias donde se fuera a ver ejecuciones, lo que se iba a ver era una ceremonia religiosa donde había una entrega al elemento que iba a ejecutar. La Iglesia no ejecutaba a estas personas, sino que hacía una entrega a la justicia del rey, o sea, al poder secular, para que fuera él quien realizara las ejecuciones, que no se realizaban en público, sino se realizaban una vez terminada la ceremonia en un segundo plano. O sea, no es otra cosa que tenemos equivocada, no, los autos de fe no eran eso. Ya. Vale, vamos a por otra pregunta. ¿Usted qué opina de la Inquisición? Bueno, pues que fue un periodo triste en España, dominado por el clero, en la que se hacía no justicia, sino todo lo contrario, contra determinadas personas que no eran católicos y que renegaban de la fe católica. A mí me gustaría saber cuánto duró la Inquisición. Bueno, César, pues ahí tienes un par de preguntas más. Cuéntanos. Bueno, evidentemente eso es un periodo triste. Sí, es un periodo triste. Desde luego, no podemos defender desde postulados actuales lo que pasa en el siglo XVI, donde hay una intolerancia imperante en todos los países de Europa, es evidente. Cuando dices que no podemos defender desde postulados actuales... No podemos juzgar lo que se hacía en el siglo XVI, la forma en la que se gestionaba el trato con el que era diferente, es evidente. La tortura ha sido igual, la tortura es tortura en el siglo XVI y en el siglo no sé cuántos. Sí, pero bueno, falta poner el contexto, falta comprender por qué se está haciendo y falta saber qué está haciendo el resto de Europa para saber si los españoles tenemos que cargar con el San Benito, nunca mejor dicho, de tener esta fama de fanáticos y de intolerantes. Desde luego, esa misma pregunta de qué influencia tiene la Inquisición o qué opinas de la Inquisición, qué opina del Tribunal del Rey en Inglaterra, hacen la misma pregunta en Londres. Y jamás nadie diría el periodo muy triste, nadie lo vincula con un periodo triste. Desde luego que lo es, porque estamos hablando que es un periodo donde no hay las garantías procesales que tenemos hoy en día. Un reo no cuenta con un abogado automáticamente. Y a pesar de todo, no lo cuenta ni en Inglaterra ni en Francia, y sin embargo en España cuenta, en el caso del Tribunal de la Santa Inquisición, cuenta con unas garantías procesales que según todos los investigadores, tanto Geoffrey Parker como Henry Kamen, tiene unas garantías procesales que sobrepasan a la de cualquier otro país de Europa. Ahora, después del corte publicitario, me gustaría que nos hablases un poco sobre las torturas, esas torturas que tanto se han hablado, qué mitos hay en ese ámbito también, y bueno, pues muchas otras cosas que nos vas a desvelar en un momento. Vamos a un corte publicitario y seguimos aquí en vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura. Esperamos aquí en el restaurante Nuevo Puerto Vigo y será un placer contar con ustedes y poder atenderlos con nuestro mayor esmero.
Restaurante Narcea Mercamadrid. Desde 1996 trabajamos cada día para consolidarnos como lugar gastronómico de culto. Platos de cocina tradicional con un toque creativo. Trabajamos con productos de temporada. La excelencia culinaria al mejor precio solo la encontrará con nosotros. Restaurante Narcea Mercamadrid. Toda una experiencia gastronómica. Yo os invito a todos a que vengáis a probar nuestros productos y a probar nuestra gastronomía y nuestro servicio y calidad-precio que tenemos. Invito a todos a que vengáis a conocernos. Si necesitáis cualquier cosa de coche, sea llave con mando, llave sin mando, matrícula, mando de garaje o llave de casa, estamos aquí para atenderles. Bienvenidos al bufete Solaeche y Asociados. Es un despacho que cuenta con amplia experiencia en los sectores civil, financiero, fiscal, empresarial. Soy Arantxa Solaeche, soy licenciada en Derecho y Empresariales y mi especialidad es la Fiscalía Internacional. Soy la segunda generación de este despacho de abogados y os invito a que vengáis a conocernos. Cuando sus problemas empresariales empiezan a afectar a sus problemas familiares, es el momento de hablar. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91 472 70 54, 91 472 70 54. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez.
Vale, pues continuamos, César, aquí disfrutando contigo de esta charla que tenemos sobre este tema de la Inquisición. Vamos a ver otra de esas preguntas, ¿te parece? Fenomenal. A mí me gustaría saber si en las torturas exageraron o no. ¿A cuántas personas pudo afectar la Inquisición? Pues ahí tienes, el tema de las torturas. Bueno, en el caso de la Inquisición española es otra cosa que imaginamos en el cine y se nos vuela la imaginación de pensar todo tipo de torturas posibles. La Inquisición española solo permitía 3 tipos de torturas. Permitía la tortura del potro, la tortura también de la asfixia mediante simulación de asfixia, que es una cosa que sigue usando hoy en día la CIA, y un tercer tipo que era colgar a la gente de las muñecas. Y bueno, y estas torturas se permitían Pero permíteme, César. Se colgaban no sé si... ¿Era en la espalda? Era en la espalda, normalmente para dislocarte el sí. Y les dejaban caer del tirón, algo así, sí, ¿no? Sí, era básicamente destrozar un poco la clavícula, destrozar el Vale, ¿y las otras 2? Las otras 2 es la simulación por asfixia y luego el potro. El potro, que es el clásico estirar de las extremidades. ¿Eso era con el beneplácito de la Iglesia o no? Eso era con el beneplácito de la Iglesia, con un inquisidor presente que tenía que regular que al reo no se le hicieran más daño, que no se le cometieran daños a largo plazo, o sea, que fueran irreversibles estos daños. De hecho, se dan muchos casos de inquisidores que se han excedido con las torturas y han sido retirados de esta función, y se hacía normalmente con un médico en la sala, porque un médico y también un escribano que iba registrando todo lo que iba diciendo el reo para que quedara registro de que se estaba haciendo un proceso de una forma, digamos, humanitaria, ¿no? Dentro de lo que... César, acaba de decir, perdona, con un inquisidor presente. Yo siempre había entendido que nunca estaban ellos presentes. No, ellos están presentes. Lo que no están presentes es en la ejecución, que es cuando se hace la entrega. El que ejecuta a los reos siempre es la corona. O sea, no, ellos simplemente hacen una entrega. De hecho, el auto de fe es eso, es una entrega al poder. O sea, para que la gente que nos está viendo no se líe. Cuando se mataba a la persona, ¿estaba el inquisidor presente o no? No, cuando se mata a la persona se le entrega. Cuando estamos hablando de torturas, estamos hablando que las torturas se realizan dentro de un proceso contra la persona, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Inquisición perseguía todo tipo de delitos que iban más allá de lo que nosotros estamos pensando en cuanto a la moral. Por ejemplo, la Inquisición perseguía la falsificación de moneda, perseguía el plagio de libros, perseguía la pedofilia, perseguía delitos que hoy en día también siguen siendo perseguidos. Y entonces, dentro de este proceso se montaba, dicen los investigadores, los que han analizado las causas contra la Inquisición, en un 2%, solo en un 2% de todos los procesos que se abrieron, que se calcula que fueron en torno a 150.000 procesos en 350 años, cerca de un 2% de estos casos se realizó la tortura, solamente en un 2%. Entendemos que sobre todo en casos de extrema gravedad o en casos de la gravedad del hecho, ¿no? Tú has comentado que perseguían también el plagio de libros. Me imagino te refieres a la Biblia. Sí. Bueno, no, cualquier plagio. ¿O cualquier otro libro? Sí, cualquier plagio. Puede ser un libro de haber plagiado el Quijote y habértelo atribuido. Perfecto. O sea, los derechos de autor. Sí, efectivamente. ¿Y esos derechos de autor cómo se castigaban? A ver, la Inquisición, realmente las ejecuciones que hacía, o sea, la sentencia de ejecutar y de quemar al fuego, bueno, quemar al fuego era un caso muy minoritario, porque además tú tienes la oportunidad siempre de arrepentirte en el último momento, confesar tus delitos y te arrepentía, y entonces en vez de quemarte al fuego se te mataba previamente con el garrote vil, y entonces luego se quemaba simbólicamente el cadáver en esfinge, ¿no? en el muñeco. El caso de la quema es minoritario. El caso de la ejecución de muertos también es un minoritario, afecta a, digamos, a un 5% de todos los procesos que hicieron en su historia. Háblame en vez de... En vez de tantos por cientos, dime... Sí, bueno, el resto de condenas, la mayoría de las condenas que se realizaban era envío a galeras, a trabajar en galeras, envío simplemente una reprimenda, eso era también posible, o sea, una reprimenda pública, la exhibición de que has cometido el delito delante de la gente, que de hecho eran la mayor parte de las condenas eran condenas, digamos, benignas, o sea, digamos que no tenían condena de la propia prisión, ¿no? De pasar un tiempo en prisión, o sea, no, el caso de ejecución era minoritario. ¿Estás de acuerdo con esto que te voy a leer? A finales del siglo XV, la Inquisición española prohibió la traducción y posesión de Biblias en lenguas vernáculas, con lo cual comienza un largo y oscuro capítulo
en la historia de España. Pasan 3 siglos, como te has Sí. comentado, antes de que se levante esta prohibición. O sea, personas que se dedicaban a traducir la Biblia, porque en aquellos tiempos, tú sabes mejor que yo, por supuesto, que la Biblia pues se leía en latín y tenían acceso pocas personas a ello. Claro, esta gente se dedicaba a tratar de traducir la Biblia, como el caso de Casiodoro de Reina, por ejemplo, ¿no? Y eran perseguidos por... Cuéntanos. Eran perseguidos, pero digámoslo ya, ninguna de estas personas es ejecutada o torturada por haber hecho la traducción de la Biblia. En España. En España, efectivamente. Por eso yo siempre digo que tenemos que ver esa perspectiva histórica para ver qué es lo que estaba pasando en el resto de Europa, para comprender qué es exactamente la Inquisición. En España nadie fue ejecutado por una cosa así. La mayor parte de las ejecuciones en España son por falsos conversos y luego por falsos conversos, pero de moriscos, ¿no? Cuando se realiza la expulsión a principios del siglo XVII de los moriscos, la Inquisición pone mucho énfasis en perseguir a estos falsos moriscos, gente que se ha supuestamente convertido al cristianismo y que no ha sido cierto. Es la mayor persecución. Tampoco es cierto la persecución de protestantes en España, básicamente porque en España no hubo apenas brotes protestantes. Se calcula que en total en España fueron ejecutados por cuestiones protestantes 12 personas en los 350 años de historia. Hay que tener en cuenta, y es cierto que aquí vuelvo a ver qué están haciendo los vecinos mientras tanto, que solamente en Francia fueron ejecutados más de 12.000 personas en un mismo día en la matanza de San Bartolomé en el siglo XVI por cuestiones de religión, o sea, por cuestiones de que eran hugonotes, que eran protestantes y que molestaban a los católicos, y se los ejecutaba evidentemente sin ningún proceso mediante. ¿Te parece, César, tu opinión personal, te parece que todas estas cosas de las que estamos hablando, el tema de la Inquisición, la prohibición de traducir la Biblia al lenguaje del pueblo para que pudieran, no ha hecho que las personas se aparten un poco de Dios porque han tergiversado un poco el asunto? O sea, los que se supone que deberían llevar la batuta en cuanto a la enseñanza de la Biblia y Dios, son los mismos que prohibían que otros... En general, lo vemos siempre, el poder siempre ha intentado monopolizar el control de lo que puede leer el pueblo o no puede leer el pueblo, que por cierto... hay bastantes dudas de que cuando tú prohíbes un libro, ese libro deje de leerse, sino todo lo contrario. Probablemente decía un amigo que la mejor forma de hacer un bestseller es, aunque sea de un libro de álgebra aburridísimo, es prohibiendo ese libro. En ese momento vas a convertirlo en un bestseller y no va a dejar de leerse. En España no dejaban de leerse libros porque los prohibiera la Iglesia. Evidentemente la Iglesia tenía una actividad donde quería que sus ideas se impusieran, quiere regir la moral de la gente. Y cuando falta la Iglesia, cuando llegan los Borbones, que los Borbones son una dinastía que no comprende exactamente para qué sirve la Inquisición, ellos no es que quieran abolir la Inquisición, no quieren abolir los delitos que persigue la Inquisición, lo que quieren es coger los delitos que está persiguiendo la Inquisición y ser la corona, ser los tribunales del rey quien persigue esos delitos. Siempre el poder ha querido monopolizar qué libros se leen o no se leen. La forma de actuar de ellos, tú estoy seguro que has leído la Biblia y seguro que también que hasta la habrás estudiado, estarás de acuerdo conmigo en que no tiene nada que ver con el mensaje que aparece en esas páginas de la Biblia, ¿no? Sí, es fundamental ser tú el que está contando lo que aparece en el libro para que sigas teniendo tú el poder y tener la influencia. Eso es evidente. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo que al final...? Estoy totalmente de acuerdo, pero sí que creo que el movimiento protestante, o sea, no digo el movimiento protestante, sino la historiografía anglosajona, que no deja de ser la heredera de ese movimiento protestante, nos ha contado que la reforma se realiza por una cuestión de ideas, una cuestión de que hay gente que quiere leer la Biblia y el Papa no los deja leer la Biblia de forma natural. Y creo que ellos han trasladado que esa es la base del movimiento protestante. No, el movimiento protestante no tiene ningún interés con el tema de las ideas. Lo que tiene es un interés, entre otras cosas, un poco nacionalista. Tú lo que estás es harto de que el Papa de Roma, que es un tipo que vive en Roma, en un país del sur de Europa, esté dominando y esté mandando sobre tu país, que es un país de Alemania del norte, o Holanda, o Inglaterra. Son países que simplemente lo que ocurre en la Edad Moderna es que son países que quieren tener su propia autonomía, también religiosa. De hecho, volvamos a lo mismo, la cabeza de la Iglesia inglesa es el rey de Inglaterra, o sea que es simplemente sustituir a uno por otro, pero realmente irnos a las ideas de lo que era la Reforma o que el pueblo de verdad quisiera leer la Biblia o dejar de leerla, eso es una cosa que creo que nos han convencido de que esa es la base de la Reforma y no es la base de la Reforma. Bueno, había otra pregunta y era que ¿cuántas personas... creo que decía la pregunta, ¿cuántas personas murieron por la Inquisición? Algo así creo que era la pregunta, ¿no?
Los cálculos que yo por cierto, todo esto, yo soy periodista, yo intento trasladar al público, desmitificar un poco las ideas que tiene preconcebidas y trasladar lo que están haciendo los investigadores. O sea, no son cifras mías. La cifra que da global de los 350 años que tiene la Inquisición es una cifra de unos 5.000 muertos. Entre 5.000 y 10.000 muertos. Hablamos de España. En España, solo estamos hablando de España. Sí, porque para empezar, como decía antes, el problema que tiene España es que tiene exceso de información. Sabemos exactamente cuántos murieron porque es tan sencillo como irse a los archivos de la Inquisición, que se han mantenido hasta hace poco, se han mantenido siempre, y ir anotando los procesos, el porcentaje de muertos, y entonces tenemos una información totalmente clarísima. Yo lo que comento es cierto, yo no voy a defender la muerte de 5.000 personas porque, no voy a defender la muerte de 5.000 personas. Ni de una. Yo estoy en contra de la pena de muerte. Y desde nuestros postulados, evidentemente. Lo que yo pido a la gente, o la gente que lee mi artículo, es que comprenda cuál es el contexto religioso que hay en Europa, y es un contexto en el cual hay una intolerancia religiosa entre todos los países bestial, entre luteranos, calvinistas. Los luteranos y los calvinistas no se pueden ver tampoco entre ellos. Y en Inglaterra los anglicanos es la religión imperante, pero tampoco pueden aguantar a otras religiones, ni a los católicos, ni a calvinistas, ni demás. O sea que cada uno se ha hecho su propia su religión y ha dicho, el resto de religiones no me interesan lo más mínimo. Y además son religiones vinculadas totalmente al nacionalismo. O sea, la religión anglicana, el que no es anglicano no es inglés. Ser católico inglés no está admitido en esa. Al fin y al cabo, el nacionalismo es otra forma de religión. El nacionalismo es el verdadero pegamento de todos estos movimientos. Sí. Bueno, me gustaría que nos comentases un poco qué tipos de delitos eran los que más se castigaban. Ya nos has comentado un poco, ¿no? Pero para ahondar un poco más. Había un porcentaje muy alto de blasfemias, por ejemplo, que también es un delito que no se castiga de una forma muy severa, sino probablemente como mucho con penas de galeras. También hay multas económicas, por cierto. Es que estamos hablando de un tribunal que no tiene nada de excepcional en cuanto a las penas, sino precisamente probablemente por lo benignas que son, en el sentido de benignas de que no se exceden, no está, la Iglesia no quiere tampoco esa propaganda de matar aquí de una forma, montar una carnicería, no es su intención propagandística a nivel de imagen. Es que en aquel entonces, aunque estábamos hablando de otro contexto y demás, el mismo pueblo también se habría rebelado. De hecho, creo que hubo en alguna ocasión que se rebelaron. Rebelar contra la propia Inquisición. Contra la propia Inquisición. No sé en qué zona de España, pero creo que sí. No, porque evidentemente la Inquisición era vinculada en muchas regiones, por ejemplo en el caso de Cataluña era vinculada, los castellanos todavía hoy en día tienen esa fama en Cataluña, los catalanes ven un poco a los castellanos muy rigurosos, muy austeros, porque la única visión que tenían de los castellanos tradicionalmente eran los funcionarios o eran los inquisidores que llegaban a Cataluña o que llegaban a cualquier otro reino o cualquier otra región de España. O sea que realmente es un tribunal que la gente vinculaba con el rey. Y si tú querías fastidiar al rey, ibas contra esto. Si querías fastidiar al poder, ibas contra este tribunal. Nos quedan solo un par de minutos. César, como yo decía antes, este sería un programa para charlar contigo un par de horas, no media hora, mucho más y largo y tendido. Solo decir que tanto tú como yo, que hemos leído y hemos estudiado ese libro maravilloso, el libro más perseguido de la historia de la humanidad, la Biblia, por cierto, el mensaje es muy diferente a todo lo que estamos hablando, y tú lo sabes, igual que yo. Y es una pena que haya tantas personas que se hayan dedicado a hacer que la gente, claro, ahora hablar de la Biblia y no quieran ni saber ni escuchar hablar de ese libro maravilloso que es la Biblia. Por otro lado, sí recomendamos este libro que es uno de los libros, una de las obras de mi amigo César Cervera Moreno, Los Austrias, el imperio de los chiflados. Los Austrias, lo pongo en esta cámara, el imperio de los chiflados. ¿Este es tu primera? Es mi primer libro, que ahora se ha hecho en versión bolsillo, y entonces vamos a aprovechar para invitar a claro, aquí vamos a hacer una buena toma de este libro, que además me gusta mucho la portada, está muy bonita la portada. Bien, el imperio de los chiflados, los Austrias, muy acorde con el programa. Bueno, César, pues nada, en otra ocasión a lo mejor te volvemos a molestar, porque es un placer de verdad charlar contigo y ver la preparación que tienes en este ámbito, como en muchos otros. Bueno, pues vamos a ir a un corte publicitario y después nos vamos con don Amadeo Álvarez a patear la calle. Bueno, realmente se va él a enseñarnos algunos de esos locales que colaboran con el programa. En un momento seguimos aquí en Se Buscan Locos por la Cordura.
esperamos aquí en el restaurante Nuevo Puerto Vigo y será un placer contar con ustedes y poder atenderlos con nuestro mayor esmero. Restaurante Narcea Mercamadrid. Desde 1996 trabajamos cada día para consolidarnos como lugar gastronómico de culto. Platos de cocina tradicional con un toque creativo. Trabajamos con productos de temporada. La excelencia culinaria al mejor precio solo la encontrará con nosotros. Restaurante Narcea Mercamadrid. Toda una experiencia gastronómica. Yo os invito a todos a que vengáis a probar nuestros productos y a probar nuestra gastronomía y nuestro servicio y calidad-precio que tenemos. Os invito a todos a que vengáis a conocernos. Si necesitáis cualquier cosa de coche, sea llave con mando, llave sin mando, matrícula, mando de garaje o llave de casa, estamos aquí para atenderles. Bienvenidos al bufete Solaeche y Asociados. Es un despacho que cuenta con amplia experiencia en los sectores civil, financiero, fiscal, empresarial.
Soy Arantxa Solaetxe, soy licenciada en Derecho y Empresariales y mi especialidad es la Fiscalía Internacional. Soy la segunda generación de este despacho de abogados y os invito a que vengáis a conocernos. Cuando sus problemas empresariales empiezan a afectar a sus problemas familiares, es el momento de hablar. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91 472 70 54, 91 472 70 54. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. Bueno, don Amadeo, me estabas preguntando hace un momento que dónde consigo las gafas. Parece mentira, don Amadeo, que me hagas tú esa pregunta. Ya, pero es que... Mira qué faldón, mira. Vale. Óptica Canalejas. Te lo voy a repetir. Calle Príncipe número 1. Óptica Canalejas, calle Príncipe número 1. Aquí al ladito, si es que están aquí al ladito. Mi amigo Ángel, tu amigo Ángel, mi amiga Marta, tu amiga Marta. Óptica Boutique Canalejas. Donde, desde hace mucho tiempo ya, y yo encantado, José Macías va a hacerse sus gafas y es la única óptica que se anuncia aquí en este bendito, lo de bendito entre comillas, programa. Bien, después de esto, nada, fácil. Estoy contento, lo voy a decir públicamente, nos escuchan en muchos países. A todas esas personas que sinceramente me mandáis mensajes muy bonitos de diferentes partes del mundo, de verdad, no os contesto. En su momento ya os diré por qué no os contesto ahora, pero prometo contestaros a todos. Todos los que me estáis mandando esos mensajes, los tengo archivados para en su momento contestaros a todos. Os agradezco muchísimo esos mensajes tan bonitos en cuanto al programa. Y ahora, pues decir públicamente que don Amadeo Álvarez es una de esas pocas personas que yo admiro, porque sinceramente tiene una paciencia que a mí, yo de verdad admiro su paciencia, y admiro también esa inteligencia natural que tiene. No admiro que le hablo muchas veces de cierto tema y no me hace caso, pero a lo mejor, vete a saber, árboles más grandes han caído. Bueno, Amadeo, gracias por estar una vez más conmigo, aguantándome. ¿Cuántos años llevas ya? Pues unos cuantos, pero bueno, le voy a agradecer sus palabras también yo, pero yo creo que lo bueno va a ser lo que vamos a ir a ver. O sea, tú no eres capaz de decir yo también te quiero, o sea, tú directamente a lo positivo. A lo positivo. Bueno, pues vámonos a patear la calle. Hoy nos vamos a ir a la calle Ferrat número 44, ¿cómo se come ahí? Al nuevo puerto de Vigo. Vamos ya. Hola amigos, hoy nos encontramos en un rincón de la buena gastronomía de Galicia, aquí en Madrid, en la calle Ferraz número 44, restaurante El Nuevo Puerto de Vigo. Bueno, esto es un proyecto que comenzó en el año 1984, entre varios compañeros de hostelería, camareros y cocineros, y que luego se fue a más y fueron abriendo más restaurantes, pero este fue el primero y se inauguró en el 1984. Puerto Vigo porque somos la mayoría, somos de unas aldeitas cerca de Vigo, a 40 kilómetros aproximadamente, y la aldea como tal era poco conocida y buscamos un nombre emblemático cerca de allí, y qué mejor que el Puerto de Vigo. Es cocina gallega, pero bueno, también incorporamos otros tipos de comida nacional e incluso internacional, pero sobre todo son efectivamente productos gallegos, cocina gallega de toda la vida, con un toque un poquito más actualizado, pero sobre todo cocina gallega, efectivamente. Pues seguimos en este maravilloso restaurante como es Puerto de Vigo.
Y ahora nos vamos a adentrar en su corazón para que veáis su maravillosa gastronomía. Así que acompañadme. Aquí en este restaurante lo que más se está vendiendo últimamente son menciones Puerto de Vigo, que es lo que más demanda la gente, las zamburiñas, que son de las mejores que hay por aquí en el barrio, luego claro, el pulpo, la merluza, la gallega, luego tenemos aquí también un poco de marisquito que vendemos, ahora también últimamente estamos vendiendo mucho la lubina a la sal y todo tipo de pescados. Tenemos las ostras, el chuletón de buey, que también está, aquí está la pinta. Y de postre, nuestra especialidad, las fillobas de la casa. Soy el cocinero del Puerto de Vigo. Os invito a todos a que vengáis a probar nuestros productos al restaurante Puerto de Vigo. Como ya nos comentó el cocinero, en la variedad de platos que utilizamos nosotros están pues, los pescados, la lubina, la merluza, el rape, pichín asturiano, los mariscos, todo tipo de mariscos, ostras, zamburiñas, centollas, en temporada, claro, y pues en las carnes rojas de lomo de buey gallego o el rabo de toro es un plato también muy importante en la casa, que tiene mucha salida. Y los arroces también es el plato, uno de los platos más interesantes y los que más salen en la casa, que es los arroces caldosos, melosos, la paella también. Y bueno, luego el tapeo típico, los pimientos de padrón, el pulpo, como no, y toda esta serie de cosas. La cocina gallega en general es bastante clásica y tradicional, pero se fundamenta en la materia prima. Si tenemos una materia prima de primera calidad, pues tenemos asegurado el proyecto. Y eso es lo que nosotros pretendemos hacer, conseguir una materia prima que viene directamente de Galicia, en el caso del pescado y la carne, e incluso las patatas son traídas directamente desde Galicia, y elaborarlas con el mayor esmero posible, y así conseguir un producto de primera calidad. Bueno amigos, os esperamos aquí en el restaurante Nuevo Puerto de Vigo, en la calle Ferraz 44 en Madrid, para poder degustar nuestros platos y poder atenderles con el mayor esmero. Muchas gracias. Llévame, hombre, llévame otra vez, avísame y no te vayas tú solo. Tú, si te portas bien, te llevaré, pero te has dado cuenta que zamburiñas, te has dado cuenta que pescados, que mariscos. Por eso que me he dado cuenta te digo que me lleves, lleves. Si te portas bien, te prometo que para la próxima te llevo. Pues venga, hecho, y lo anoto. Que nos volvemos a encontrar dentro de poco, aquí, en Se Buscan Locos por la Cordura, ¿te parece? Claro, ahora nos tenemos que ir. Un abrazo para todos. Hasta ahora. There's a time to live and a time for a man to die. There are places for dead men in the earth and the sky. Don't you venture too far now, 'cause you can't come back from the place where the good guys